Iglesia, buenos días, nos da mucho gusto poderte recibir a través de esta plataforma. Te damos la bienvenida a Familia en Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos y nos acompañas haciendo una oración para iniciar con este momento de alabanza? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tus infinitas recompensas, Señor, que tú nos das, Padre. Gracias porque nos mantienes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu hermosa bendición, Señor, de seguir vivos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has sustentado, Señor, nos has protegido, Señor, de todo mal, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
siempre has sido fiel en nuestra vida, Jesús, gracias. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, 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 oh. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él, mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él, mi esperanza firme nunca me fallará. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. No prosperará el alma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Sí es Dios, la batalla es tuya, Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará.
te lo mereces, Dios, y te damos gloria y honra en lo más alto de los cielos, Dios. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Te exaltamos, Dios. Te damos todo lo que tenemos, Padre. ¿Qué tal, iglesia? Muy buen día. Espero que estés teniendo una semana excelente y deseo en Dios que tengas un inicio de semana para esta que empieza bendecida y llena de la presencia de Dios. Antes de comenzar con el tema me gustaría orar, así que si me puedes apoyar cerrando tus ojos para no distraerte. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo. Te damos gracias por tu iglesia, Dios. Gracias por que hoy podemos ser parte de tu cuerpo a través del Espíritu Santo que trae unidad. Te pedimos, Dios, en este tiempo que tú abras nuestros corazones para poder recibir esta palabra y poder ser ministrados, confrontados y guiados para seguir edificando tu reino aquí en la tierra, Dios, y para seguir siendo llenos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues si queremos ponerle un tema, un título a este tema, sería el de Saciados por Dios. Si estás tomando notas, ponle así, el tema se llama Saciados por Dios. Y quiero comenzar con una pregunta que me ha impactado por varios libros que he estado leyendo en estos tiempos junto con las escrituras. Y la pregunta es esta: creo yo y en conjunto creemos que Dios es suficiente para nuestras vidas. Y quiero que personalices esta pregunta: ¿creo yo que Dios es suficiente para mi vida? Yo siento de parte del Espíritu Santo que Dios anhela que nos hagamos esta pregunta hoy. ¿Por qué? Porque es necesario examinar nuestros corazones, examinarnos a nosotros mismos. No porque Dios sea insuficiente, aclaro esto, sino para poner en evidencia mi percepción o lo que yo creo de Dios en mi corazón. Yo creo que Dios es suficiente para mí. Es claro que la Biblia nos enseña a través de todas las escrituras que Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar, podemos pensar.
Dice en Isaías, capítulo 66, versículo 1, en la traducción del mensaje. Dice así: mensaje de Dios, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué tipo de casa podrías construir para mí? ¿Qué lugar de vacaciones me reservaron? Hice todo esto. Soy dueño de todo esto. Y el Espíritu Santo nos hace esta pregunta: ¿lo creemos, iglesia? ¿Creemos que Dios es tan grande como así lo dice su palabra? Y ahora no solo creemos eso, sino que lo sentimos en nuestra vida. Y quiero decirte algo que las Escrituras revelan a través de cada vida de hombres que han sido tomados por Dios. No podemos, tú y yo no podemos sentir ni creer que Dios es suficiente para nosotros si primero no nos limpiamos o vaciamos o desintoxicamos de todo aquello que el mundo ha ofrecido a nuestra carne y que nosotros en nuestra vieja naturaleza lo aceptamos. Aquellas cosas perecederas que al final nunca van a ser suficientes porque nunca van a alcanzar a llenar el vacío que nosotros tenemos. Entonces yo te puedo decir por experiencia propia que cuando uno se desintoxica, busca cosas diferentes. Justamente hace como 2 meses comenzamos como familia. Fue un proyecto más primero como matrimonio, pero después se extendió a los hijos también, en el que estábamos buscando cambiar nuestra alimentación, cambiar nuestra manera de nutrirnos, porque yo llegué a un punto donde ya me sentía muy mal conmigo mismo y no me sentía saludable. Y claro, después del COVID cambiaron muchas cosas en mí, pero aparte de eso yo estaba ya en un punto donde me sentía incómodo conmigo mismo. Entonces entré en un proceso de desintoxicación, de depuración, de todo lo que estuve metiéndole a mi cuerpo por muchísimo tiempo. Y después de 3 semanas de desintoxicación, pude notar la diferencia. Al grado de que había cosas que ya no podía comer porque me sabían muy dulces, como el refresco. A uno como no se le antoja ir por unos buenos chilaquiles, ¿verdad? En la mañana y pasárselos con una coca, ¿no? Un refresco. Ya tenía yo como 1 mes que no había tomado nada de refresco y dije, bueno, pues hoy me voy a permitir, eh, me voy a dar el chance de tomarme un refresco. No me lo pude acabar, me sabía tan dulce. Aparte de eso, mi manera de comer cambió también en ese tiempo. Ya reduje las porciones que yo ingería. Y ahora ya no como hasta sentirme lleno, ¿no? Sino tengo un límite ya. Y todo eso cambió porque yo empecé este proceso de desintoxicación. Y Dios usa lo mismo para ti y para mí. El apóstol Pablo habló y enfatizó mucho en sus cartas sobre el cambiar nuestra naturaleza. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la rectitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces pon atención a esto. Dice que primero tenemos que quitarnos la vieja naturaleza, ser despojados de todos esos malos hábitos, malas conductas, malas amistades, malas conversaciones. Después ser renovados en nuestra actitud, en nuestra mente, para entonces poder ponernos el ropaje de la nueva naturaleza que es creada a imagen de Dios. Es decir, volvemos al diseño original,
o empezamos un camino hacia el diseño original que Dios tuvo para el ser humano, para el hombre, para la mujer en el jardín del Edén. Entonces todo comienza con un cambio en la mente, en lo individual. Y quiero hablarte de dos aspectos muy grandes en los que nosotros podemos sentir o encontrar, mejor dicho, esa suficiencia en Dios. Primero, en lo individual. Todo comienza con un cambio en la mente de cada individuo. No puedo pensar ni creer que Dios es suficiente para mí con los mismos pensamientos de mi vida antes de Cristo. Porque mis pensamientos hacia Dios antes de llegar a sus pies estaban equivocados. Eran contrarios a lo que su palabra dice. Entonces, quiero poner el ejemplo de un hombre que creo que hemos explorado mucho su vida, pero Dios en este tiempo me lo reveló de una manera distinta. Y ese hombre es Moisés. Y de Moisés podemos encontrar muchos ejemplos, muchas enseñanzas, pero hoy quiero centrarme en esta parte de cómo Dios lo fue llevando hacia de un punto hacia un punto muy distinto en el que terminó, en donde él sabía que Dios era suficiente para su vida. Entonces primero vamos a ver que Moisés creció en un ambiente de autosuficiencia. Dice en Hechos capítulo 7, versículos 23 al 25, cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Entonces quiero que veas esto, porque a veces lo leemos muy rápido y no nos ponemos a pensar en todo lo que implica esta palabra. Conocemos la historia de Moisés desde que nació, cómo fue llevado al palacio de la hija de Faraón. Y nos pasa desapercibido que Moisés estuvo 40 años en el palacio. Sí, fue rescatado por un propósito, pero antes de que él pudiera tener cumplimiento en el propósito, pasó 40 años siendo enseñado, siendo educado como un egipcio, alimentado como egipcio y entrenado para convertirse en un gobernante egipcio, a una persona autosuficiente, una persona que no necesitaba de nadie. Y es claro que Moisés tenía un llamado, como lo estamos leyendo aquí. Moisés tenía cuando él se enteró, porque vivió un tiempo creyéndose egipcio, cuando se enteró de la verdad, entonces sintió ese deseo de acercarse a sus hermanos, a aquellos que compartían su sangre. Y claro que había un propósito en su vida. Cuando él quiso responder a no lo hizo mediante la guía de Dios, sino lo hizo por medio de sus fuerzas, de sus propias fuerzas. Luego dice Hechos 7, versículos 30 y 34. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven,
y te enviaré de vuelta a Egipto. Ahora vemos que Dios utilizó el desierto. Moisés, después del evento que tuvo, que quiso liberar a su pueblo, a sus hermanos, actuó en sus fuerzas, fue algo que no iba a poder hacer en sus fuerzas. Cuando vio que todo le salió mal, que había sido descubierto en el asesinato del egipcio, salió huyendo. Y en esa elección que él tomó, él no tenía idea de que estaba siendo empujado hacia el propósito que Dios tenía para su vida. Pero para el propósito, para poder cumplirlo, Dios utilizó el desierto al que huyó para limpiarlo de todo lo que Egipto, en esos 40 años que estuvo en el palacio, le había enseñado, tanto cultural y emocionalmente. En el desierto Moisés fue vaciado de todo espíritu de autosuficiencia. Y después de 40 años en los que pasó desintoxicándose, de esos 40 años en Egipto, fue que su corazón tenía las condiciones correctas para ser llenado por Dios. Y que Él fuera suficiente en su vida, porque ya no tenía nada de lo que Egipto le había dado. Ya no tenía esa educación, ya no confiaba en nada de lo que Egipto le había dado. Y no guardaba ninguna confianza en sus capacidades. En Éxodo capítulo 3, versículos 11 al 15, nos dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Y luego vemos en el capítulo 4, versículos del 10 al 16. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca la palabra, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de decir. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces podemos ver cómo Moisés ya no guardaba ninguna confianza en sí mismo. Ya no guardaba ninguna confianza en sí mismo. Ni en sus capacidades, ni en su manera de hablar, ni en su habilidad militar. Y el mensaje resumido que Dios le estaba dando es:
No necesitas tu capacidad física, ni tu habilidad militar, ni tu facilidad de palabra. Yo soy suficiente para ti. Una vez que Moisés fue vaciado de todo lo que Egipto le había dado, tenía la oportunidad de que Dios pudiera llenarlo de todo lo que él es. Por eso le dice, yo soy el que soy. Dios le pudo haber dicho cualquier otro nombre de los nombres que conocemos hoy que tiene él, pero se quiso revelar por medio de este nombre, yo soy. Y el mensaje fue, yo soy suficiente para ti. No necesitas nada más, porque si me tienes a mí, lo tienes todo. Pero Moisés pudo llegar a ese punto porque ya todo la contaminación que había en su corazón por Egipto había sido limpiada en el desierto. Había pasado esta desintoxicación de todo aquello que Egipto le había ofrecido, le había dado, y pudo tener ese corazón dispuesto para ser llenado por Dios. Y eso abrió la puerta para que él pudiera tener necesidad de Dios. Porque te quiero decir algo, Dios no va a utilizar a una persona autosuficiente, porque difícilmente Él le buscará. Él anhela personas que dependan completamente de su presencia. Y después de todo ese caminar que tuvo Moisés con Dios, después de liberar al pueblo, Moisés quería más de Dios. Entendió que su suficiencia estaba en Él. Y que entre más tuviera de Dios, más saciado se iba a sentir. No pasa lo mismo con los vicios o con las cosas que el mundo ofrece, porque entre más tenemos de esas cosas, más vacíos nos sentimos. En cambio, Moisés encontró que entre más tenía de Dios, más saciado se sentía, pero él quería más. Vemos en Éxodo, capítulo 33, versículos del 12 al 23, cómo Moisés ya no es ese hombre que quería hacer las cosas en sus propias fuerzas, sino que se convirtió en un hombre dependiente de Dios. Dice, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros. Fíjate la intensidad del corazón de Moisés. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Escucha este clamor. Moisés le estaba diciendo, Señor, a mí no me interesa la tierra prometida. A mí no me interesa que ahí fluya leche y miel. A mí no me interesa que la tierra sea buena y que dé fruto abundante. A mí lo que me interesa es tu presencia. De nada me sirve tu favor. Escucha este nivel de necesidad de Dios. A mí no me sirve tu favor si no te tengo a ti. Y luego escucha esto. El Señor le respondió, está bien, haré lo que me pides. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Qué hermoso debe ser que Dios te diga, te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí.
Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Luego en capítulo 34, versículos del 4 al 9. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió de la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en favor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate con nosotros. Reconozco que este pueblo es terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Podemos ver el nivel de saciedad que Moisés tenía en Dios. Y creo que es un nivel que Dios desea que tanto tú como yo alcancemos. El poder decirle a Dios: Dios, si el que tú cumplas con la petición que yo traigo en mi corazón, con ese milagro, va a implicar que no estarás más conmigo, que no podré sentir tu presencia, no lo hagas. Prefiero vivir un desierto contigo que estar en la tierra prometida sin ti. Eso era lo que Moisés le estaba diciendo a Dios: Señor, no me importa si cuento con tu favor. De nada me va a servir si tu presencia no va con nosotros. Y Moisés, si fue mucho más allá, estaba buscando ver todo el esplendor del Señor, ver la gloria completa del Señor. Y obviamente Dios en su misericordia le dijo: no, Moisés, no puedes hacerlo porque si no te vas a morir. Pero a Moisés no le importó, dijo: Señor, no me importa, yo quiero verte, yo quiero ver lo grande y magnífico que eres. Pero Dios tenía otros planes para Moisés. Dijo: aún no es tiempo de que tú veas todo mi esplendor. Yo no sé qué pase el día que nosotros podamos estar frente a nuestro Señor. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Porque vamos a ver toda su gloria y esplendor. Pero seguramente va a ser algo maravilloso que nos va a ser suficiente. Hoy el Espíritu quiere que nuestro anhelo sea como el del salmista en el Salmo 27, versículo 4. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Qué hermoso va a ser ese momento donde estemos en la presencia de nuestro Señor. Si puedes cerrar un momento tus ojos y puedes imaginarte cómo va a ser aquel momento en que estemos frente a nuestro Señor. Siento muy fuerte en el Espíritu en ese tiempo que muchos hoy necesitamos pensar en ese día para mantenernos enfocados en Jesús. Imagínate la gloria. Y nuestra imaginación se va a quedar corta con lo que suceda en aquel momento. Cuando buscamos más de Él, reflejamos su gloria. Moisés lo hizo. Vemos este proceso. Vino de un
una cultura de autosuficiencia, tuvo que pasar por un proceso de desintoxicación para entonces poder tener necesidad de Dios y saciedad de Él. Es decir, tenía hambre y sed de Dios, pero al mismo tiempo era saciado por Dios. Y tenía suficiente y tenía lo necesario y no necesitaba nada más. Y entonces Moisés llegó a un punto tal de búsqueda de la presencia del Señor que reflejó su gloria. Éxodo capítulo 34, versículos 28 y 29 nos dicen: y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. No necesitaba Moisés nada más que la presencia de Dios. No tuvo que llevar su lunch para estar con el Señor. El Señor no le pidió su lunch, le pidió solamente unas tablas, unas losas grandes de piedra en donde iba a escribir las leyes, los 10 mandamientos otra vez. No le dijo: Moisés, te traes un refrigerio porque vas a estar aquí un buen rato, porque Dios sabe llenarnos. Y Moisés ya había pasado por una experiencia similar. Entonces dijo: yo no necesito nada porque estoy en la presencia de Dios. Ahora dice aquí: allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Reflejaba la gloria de Dios. Y eso solamente fue por ver la espalda del Señor. Ni siquiera vio todo lo que Él era. Entonces imagínate cómo nuestra vida va a ser transformada cuando busquemos al Señor, aunque sea un poco de tiempo. Cómo nuestra vida va a empezar a reflejar la gloria de Dios. Y esto es lo que vino a restablecer Jesús, nuestro Señor, a través de su sacrificio. Romper la división para que todos tengamos acceso libre al Padre y reflejar su naturaleza al 100%, como era en el jardín del Edén. Porque estamos hechos a su imagen y semejanza, pero nos divide el pecado. Sin embargo, cuando tú y yo buscamos de su presencia, podemos volver a ese diseño original en el que reflejamos su gloria. Y es lo mismo que ese proceso que estamos meditando hoy de Moisés, es el mismo proceso al que Dios nos va llevando a cada uno de nosotros. Porque venimos de una cultura de autosuficiencia, de que yo no necesito a Dios, de que yo estoy bien así sin Dios, que puedo hacer lo que yo quiera, lo que a mí me plazca. Pero después nos damos cuenta que ese no es el camino, que esa no es la manera en la que Dios quiere que vivamos. Viene un arrepentimiento, viene una conversión en nuestras vidas y Dios obra, pero también nos dice: ok, ya eres salvo, pero necesito preparar tu corazón porque tú tienes un propósito por el cual fuiste creado. Entonces el Señor nos lleva por desiertos. A Moisés le llevó 40 años. No sé cuántos años lleves tú en el desierto o cuántos desiertos hayas pasado, porque pueden ser desiertos de corta duración. Pero el propósito de ese desierto es que tú puedas vaciarte de todo lo que te estorba, de todo lo que te contamina, para poder ser llenado por Dios y experimentar esa suficiencia, esa saciedad que viene de Él. Necesitamos buscar diariamente al Señor. El Espíritu Santo hoy dice: necesitas buscarme diariamente. Porque durante los 40 días que Moisés estuvo en el monte con el Señor, no se cansó de su presencia. No dijo: ay Señor, como que ya pasé mucho tiempo,
ya es tarde, pues dame chance unos 5 minutitos de ir a estirar las piernas allá abajo, no sé, muchas cosas que pudieron haber pasado. Moisés no dijo eso. Estos tiempos en los que pasó Moisés con Dios eran necesarios, y él estaba satisfecho cada día con la presencia de Dios. Tenía la medida precisa y necesaria de la presencia de Dios. Y tú y yo necesitamos tener esa convicción de Moisés, tener suficiente del Señor y aún así nunca cansarnos de su presencia. Y cuando digo nunca cansarnos de su presencia, es que podamos meditar diariamente las Escrituras sin decir, ay, yo me cansé. Porque sí, tal vez al principio se puede volver algo tedioso, pero te aseguro que si tú perseveras y luchas por esos tiempos con Dios, después se va a empezar a convertir en un deleite. Va a ser una necesidad que estés expuesto a su palabra, a las Escrituras, y no te vas a cansar de su presencia. Y yo quisiera hablarte como alguien que ya está en ese punto, pero no, yo voy para allá también, buscando que Dios sea suficiente para mí, forzando a veces mi carne a buscarle, porque incluso cuando no tengo ganas, tengo que comprender que es cuando más necesito buscarle, porque es cuando mi carne está más vulnerable hacia la tentación del pecado. Muy bien, ahora te hablé de este primer aspecto que es como individuo, para poder tener esa suficiencia de Dios. Pero el segundo aspecto es importante también porque tiene que ver con nuestra parte como iglesia. Una saciedad completa de Dios se experimenta en la unidad de su cuerpo. Y el apóstol Pablo lo entendió y lo define de esta manera en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Pon atención, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el secreto, que no es secreto porque está en las Escrituras, de el experimentar esa plenitud en Cristo, en Dios, esa llenura y esa suficiencia en Dios. Porque sabes, muchas personas están frustrándose porque se sienten insatisfechos con Dios. Es decir, para ellos Dios no ha cumplido sus expectativas, porque ellos tenían unas expectativas incorrectas, porque no habían leído su palabra, porque no lo habían conocido más. Pero el problema no es Dios. Hoy sabemos tú y yo que el problema no es Dios, sino el hecho de que mucha gente cree que por su propia cuenta pueden alcanzar el conocimiento pleno de Dios, pero olvidan lo ancho, alto, largo y profundo que es. Y este es un misterio increíble. La unidad en su cuerpo trae plenitud. Es decir, no vamos a encontrar la saciedad espiritual ni la suficiencia de Dios en nuestras vidas si no estamos arraigados dentro del cuerpo de Cristo.
Porque no podemos tratar de ser completos en Dios, porque Dios no nos hizo para estar en solitario, para andar caminando como el llanero solitario. Dios nos hizo para vivir en comunidad, en unidad con su cuerpo, con su iglesia. Porque dice Efesios 1, 22 al 23 que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena. Dice así, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas por beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahí es el único lugar donde vamos a encontrar la plenitud de Dios. Aparte de nuestro tiempo y nuestra propia intimidad, nuestra devoción en lo individual, se tiene que sumar a nuestra devoción congregacional. No esperemos ser saciados completamente por el Señor apartados de su cuerpo. Por eso las personas brincan de una iglesia a otra, porque no sienten la llenura, porque no están conectando, no están generando raíces en el cuerpo de Cristo. Y esto es algo muy triste, porque se están perdiendo de esa capacidad de comprender junto con todos los santos, con todos los hermanos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor. Y quiero decirte algo, quiero animarte en este día que tú puedas buscar a Dios. Porque cuando somos saciados por Dios, no vamos a ser defraudados. El Salmo 84, versículos 1 al 12, es un salmo hermosísimo, en donde el salmista tiene este mismo corazón de Moisés, de que solamente Dios es suficiente y no importa nada más que estar en la presencia de Dios. Dice así: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido, para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Escucha esto. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían, porque esos que confían en el Señor no van a ser defraudados. Porque dice aquí que aun cuando pasen en el valle de las lágrimas, se convertirán, Dios lo convertirá en región de manantiales. Qué promesas tan maravillosas tenemos cuando buscamos la presencia de Dios. Iglesia, yo te hablo hoy de que tengamos confianza en que todo aquel que busca ser llenado por Dios y que Él sea su porción para siempre, hallará bendición
aún en medio de la aflicción, y propósito en medio del quebranto. Esas son promesas tan altísimas que solo pueden venir de la llenura de Dios. Dios no defrauda a aquellos que le buscan con un corazón correcto. Yo quiero animarte a que cuando terminemos este video puedas tomarte un tiempo y puedas escribir una carta a Dios. Y que tú puedas plasmar en esa carta todo lo que Él significa para ti. Y que el Espíritu Santo te pueda guiar para poder expresar ese amor que tú sientes, o esa súplica de que quieres más de Dios, que necesitas que el Espíritu Santo te limpie para poder ser llenado y saciado por Dios. Entonces te invito a que cierres tus ojos en ese tiempo. Quiero orar primero por que podamos tener y despertar en nosotros una necesidad de Dios. Padre, tantas gracias te damos por tus promesas, por tu palabra, porque tú eres fiel y justo, y porque hoy entendemos que aquellos que buscan llenarse más de ti no son defraudados, Dios. Hoy clamo porque cada uno de nosotros podamos tener esa necesidad de ti, de tu presencia. No solamente de tu favor, sino de ti. De esa presencia palpable que viene de ti, Señor. De poder saber que tú estás a nuestro lado. De poder saber que tú nos acompañas en todo momento. Y que tú estás hoy aquí con nosotros. Que tú has mandado a tu Santo Espíritu para que nos traiga consuelo, para que Él sea nuestro ayudador, para que Él sea quien nos regrese a ti cada vez que el enemigo nos quiere desviar, Dios. Que podamos entender cada día que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. No importa lo que venga, no importa lo que pase, que tu presencia en nuestra vida sea permanente. Que nosotros cada día busquemos más y más de ti, Padre. También clamo porque en este tiempo pueda venir tu Espíritu a traer unidad en tu iglesia. Que podamos caminar en un mismo pensar y en un mismo sentir para acceder a la plenitud que Cristo prometió a su cuerpo por medio del Santo Espíritu. Que podamos experimentar la plenitud de aquel que todo lo llena, Jesucristo nuestro Señor. Y que nuestra saciedad y nuestra suficiencia por ti sea completada en comunión con todos tus santos, Señor. Que nadie se quede atrás, que todos sigan avanzando en esa unidad de tu Espíritu, porque es solamente ahí donde vamos a poder experimentar esa llenura y esa gracia. Y que va más allá de todo el favor, de toda bendición que tú puedes derramar, que es tu presencia, Dios. Y que podamos clamar como Moisés lo hizo en el desierto. De nada me va a servir tu favor, Señor, si tú no vas conmigo, si yo no siento tu presencia. Que este sea el clamor de tu iglesia y que podamos clamar junto con el Espíritu y la novia: ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Te damos gracias, te damos todo honor y toda gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga.